Para continuar hablando de lo que ocurre en este verano, parte de lo que a nosotros siempre nos pasa cuando vamos a la playa, los ríos, a veces nos damos los chapuzones, ¿cierto? Tú haces ese gesto y yo empiezo a hablar de la otitis. Y por lo mismo el día de hoy queremos presentar aquí a Ricardo Alarcón Grandón, director del programa de especialidad médica en sabía que me iba a costar esta palabra, otorrinolaringología de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, vamos a partir hablando sobre el concepto de lo que es y qué significa la otitis. ¿Y hay algunas otitis que tengan relación directamente con el verano? ¿Es un concepto que se da más en esta época? ¿O cómo puede entonces definir efectivamente? Yo creo que es súper interesante informar de que existen distintos tipos de otitis. Está la otitis que se da principalmente en invierno, que es secundaria a una enfermedad respiratoria y que cuando tiene algunas indicaciones de antibiótico habitualmente hay que ir al doctor, tratarse con amoxicilina o fármacos parecidos a eso. Y esa es una infección respiratoria. La otitis que normalmente se ve en verano es una otitis que genera la inflamación del conducto auditivo externo, del hoyito de la oreja, por así decirlo, antes de llegar al tímpano. Y es una otitis que tiene su origen en la humedad excesiva del oído. Por eso es que se da predominantemente en verano, por eso es que se asocia a actividades acuáticas y que tiene otro nombre como otitis del verano, otitis del nadador, ¿ya? Y sus principales síntomas son justamente dolor de oído, secreción, picazón y sensación de oído tapado. Director, cuando vemos, porque hay distintos tipos de otitis, ¿cierto? Y se clasifican en diversas áreas, específicamente lo que ocurre en verano, ¿cómo podemos protegernos y evitar esto? Porque igual genera incomodidad, muchas veces dolor. Yo lo he vivido, por ejemplo, cuando uno viaja a veces en los aviones, como empieza a incomodar algo así, pero en el verano sin duda esto es algo que es recurrente por parte de la comunidad. Sí, mira, lo primero, el oído humano está hecho para meterse al agua. Tiene una barrera protectora e impermeabilizante, que es lo que comúnmente la gente piensa que es un desecho, una suciedad. Pero el cerumen es nuestra principal barrera impermeabilizante en el conducto auditivo externo. Bajo ciertas circunstancias uno puede hacerse susceptible a adquirir infecciones producto del agua que entra. Básicamente, los cuidados más importantes que hay que tener es evitar introducirse cosas en la oreja. Cada vez que uno mete el dedo, el lápiz, Los palitos de cotonito, limpieza, los lo que fotonitos. uno hace es remover la barrera protectora de la oreja y dejar un espacio por donde las bacterias pueden meterse fácilmente y generar estas infecciones. Además, por cierto, que hay grupos de poblaciones que tienen enfermedades crónicas como diabetes, por ejemplo, y que son mucho más susceptibles de tener infecciones recurrentes y que, a pesar de ser una infección banal, pueden terminar siendo muy graves en ellos. Sí. Hablemos también sobre las principales diferencias entre las distintas otitis. Hablamos de la de verano, pero también existen otras que durante el año también van formando parte, ¿cierto?, de las problemáticas de las personas que hoy día nos ven a través de nuestro canal. Sí, la otitis que se da en invierno, que les contaba yo que era una enfermedad respiratoria, habitualmente se da en personas menores, en lactantes, en escolares, y siempre va precedida por un cuadro respiratorio alto, por un resfrío. Días después empieza a doler el oído, aparece fiebre, puede haber enrojecimiento en la zona de la oreja, puede haber supuración y es dolorosa. En cambio, la otitis del verano, normalmente en verano uno no está resfriado. El antecedente importante es que la persona ha estado expuesta al agua. Habitualmente llevan varios días bañándose en la laguna, en la piscina, en el mar, en el río. Y se caracteriza porque hay un dolor en el pabellón de la oreja que es muy fácil de reproducir. Si uno le moviliza el pabellón auricular a la persona que tiene otitis externa, tiene un dolor súper intenso. De manera que el diagnóstico es muy fácil. Nosotros cuando lo examinamos lo que vemos es que hay un colapso del conducto auditivo externo que es doloroso y habitualmente lo que requiere eso es tratamiento con gotas de antibiótico y con la precaución de no mojarse el oído por algunas semanas hasta que nuevamente la barrera protectora que tenemos naturalmente ya se ha restablecido.
Director, usted habla de la barrera protectora, pero muchas veces uno, a veces por ser fanática, quizás un poco quizás comete ciertos errores. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro oído y sobre todo de manera correcta desde el punto de vista de la limpieza también? Porque algo muy recurrente que yo creo que muchas personas utilizan los cotonitos quizás de manera excesiva. Las toallas húmedas, Las igual. toallas húmedas. Mira, el confort, toalla no. los otorrinolaringólogos tenemos un refrán que los oídos se limpian con los codos. O sea, no se limpian. O sea, no se ¿En otras limpian. palabras? No se ¿Por limpian. Básicamente, cuando uno se ha expuesto al agua y tiene la sensación de tener el oído mojado, uno tiene que sacudir un poco la cabeza para que el agua salga y a lo más secarse la parte. Yo siempre le explico a mis pacientes que el dedo en la toalla es una buena medida porque no te permite entrar dentro del conducto, pero te permite limpiar la zona del pabellón auricular que puede quedar húmeda. Y eso es todo lo que necesita el oído. Sí. El oído tiene un Lo hemos estado mecanismo. haciendo mal. El oído Menos tiene mal un estamos en esta mecanismo de conversación. autolimpieza. Claro. El oído tiene una piel muy particular que se renueva al doble de la velocidad del resto de la piel del cuerpo. De manera que la piel va avanzando desde el fondo del conducto hacia afuera y eso remueve cualquier bacteria, suciedad y cosas que uno pueda tener en la oreja. Además de esta barrera protectora impermeabilizante que yo les contaba. Claro, los tipos de otitis que hoy día estamos conversando, ¿verdad? Con todas las personas que igual quieren tener recomendaciones al respecto. ¿Se tratan todas de la misma manera como usted bien nos ha ido recomendando o son distintos tipos de tratamiento? Son distintos tratamientos dependiendo del tipo de otitis. Las de invierno habitualmente requieren un tratamiento con antibiótico en algunas circunstancias, pero en pastillas o en jarabe. Pero en las otitis externas habitualmente es suficiente el tratamiento tópico con gotas de antibiótico. Siempre un buen analgésico para el oído es proporcionarle calor local. Los guateritos de semilla que se calientan al microondas suelen ser un alivio súper importante y muy seguro además para acercarlo a la oreja y disminuir el dolor cuando este está presente. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, de lo que ustedes también ven en el día a día, de los casos que llegan, ¿cuáles son los más repetitivos o los que ustedes dicen, ya, este es como el caso que ya la comunidad es de alguna forma el que más se repite? En esta época del año la verdad que es bien recurrente la otitis externa. En invierno igual se da por las termas y esas cosas, pero en esta época del año normalmente llegan pacientes con dolor de oído, habitualmente de un solo lado, con la sensación del oído tapado y casi siempre llegan en chor y polera porque han estado disfrutando de sus vacaciones y han estado metidos en las piscinas, algo así. Y cuando uno, como les contaba, los examina, le movemos un poco el pabellón auricular y rápidamente sabemos de que el problema está ahí. Ahora bien, ¿a qué se podría llegar si es que efectivamente no hacemos nada al respecto? ¿Esto puede ir en evolución? ¿Va a doler cada vez más? ¿Qué es lo que efectivamente podría ocurrirnos en caso de que esta otitis no sea bien tratada, sino incluso maltratada? Es una muy buena pregunta. En general, en población sana, suele ser una infección leve y que va a ser un problema persistente si uno no lo trata bien, pero que puede, por así decirlo, escaparse un poco de la oreja y generar infección en los tejidos ya de alrededor. Pero, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, la otitis externa es el equivalente a una infección en el pie. O sea, siempre se considera una infección severa porque puede evolucionar a una enfermedad muy grave, que su propio nombre lo dice, se llama otitis externa maligna, en donde la infección se sale del oído y empieza a afectar a todos los tejidos de alrededor de la oreja, y suele ser una infección tan severa que requiere que hospitalicemos a los pacientes, que le demos tratamiento endovenoso por cerca de 6 semanas y a veces incluso que los tengamos que operar. Claro. ¿Cuál es el problema? Que la población adulta a veces es diabética y no lo sabe. Ustedes saben, la diabetes es una enfermedad silenciosa, entonces una forma de debutar puede ser con una complicación de una otitis externa. Director, una noticia que fue hace muy poco y que también nos cuenta el mostrador fue que advierten del riesgo que estaba la hija también del vocalista de Lucibel, Claudio Valenzuela, quien fue afectada por una otitis que avanzó muy rápidamente y de alguna forma su estado se agravó. ¿Por qué uno piensa que una otitis jamás llegaría a un estado tan grave? ¿Qué pasa en ese proceso? Eso es lo que conversábamos al principio. Que justamente nos iba comentando. Las otitis que se complican habitualmente son las de invierno.
se complican cada vez menos gracias a las vacunas y al acceso oportuno a tratamiento. Pero, por ejemplo, para nosotros fue una sorpresa que en la época de la pandemia, cuando la gente, salvo que estuviera muy grave, no asistía a los centros de salud, empezamos nuevamente a ver pacientes con complicaciones de la otitis media aguda o la otitis media crónica. Pero el concepto es que la otitis media ya no es del conducto, sino que es pasado el tímpano, que es donde está el oído medio, los huesecillos que transmiten el sonido, y eso está muy cerca del cerebro. De hecho, está separado por un hueso súper delgadito, que es como 2 o 3 hojas de grosor de papel. Entonces, las infecciones, cuando no son bien tratadas ahí, o cuando hay alguna condición favorable, pueden arrancarse hacia el cráneo y generar infecciones endocraneales, meningitis, abscesos cerebrales, y esa es una condición extremadamente grave, potencialmente mortal y que puede dejar secuelas en las personas. La otitis externa, como les decía, cuando se complica con infecciones de las partes blandas y en población susceptible. Pero la otitis que puede complicarse en una persona que incluso ha recibido sus vacunas y todo, es la otitis media, la que da principalmente en invierno. Ahora bien, ¿cómo saber efectivamente si es que estamos frente a esta patología y no quizás otra que pueda estar molestándonos, ¿verdad? Desde el oído, desde el interior de su oído. ¿Cuáles son principalmente las características de las otitis que nos hacen obviamente llegar a esa conclusión y qué debemos hacer? ¿Cuáles son probablemente los tipos de diagnósticos para así obviamente tener la certeza de que estamos o frente a esta otitis de invierno o la de verano? Eso. En medicina nosotros llamamos eso los diagnósticos diferenciales, o sea, cuando una persona consulta por algunos síntomas, pueden ser todas estas alternativas y es trabajo nuestro distinguir de cuál se trata. No todos los dolores de oído son otitis, claro. Y muchas veces las personas pueden tener dolor de oído con el oído completamente sano y el dolor venir de estructuras vecinas al oído, muy frecuentemente la articulación de la mandíbula o problemas de la garganta, porque todo ese territorio comparte la inervación sensitiva. Entonces uno puede tener, por ejemplo, un afta en la garganta, una amigdalitis y dolerle el oído estando completamente sano. Uno puede tener un problema en una muela, por ejemplo, claro. y debutar como dolor de oído, o los problemas muy frecuentes que se ven en nuestra población también de mala oclusión que generan sobrecarga de la articulación de la mandíbula, generar dolor. Entonces, la recomendación es que cuando ya la persona comienza con incomodidad del oído, con dolor que se pone persistente, que no cede, y especialmente si se acompaña a otros síntomas como secreción o como sensación de oído tapado, debe consultar a un otorrinolaringólogo para que hagamos nuestro trabajo, que es hacer el diagnóstico diferencial y entregarle el tratamiento oportuno. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento es operable? Por ejemplo, cuando le ponen tubos o colleras. O sea, las colleras y los tubos son unos pequeños aparatitos que insertamos en el tímpano, que abrochamos en el tímpano para permitir el paso del aire hacia el oído medio, que sean una enfermedad bien específica, que son las otitis media con efusión o en algunos casos de otitis media aguda recurrente, que no tiene que ver con patología del verano, sino que tiene que ver fundamentalmente con patología respiratoria y con infecciones recurrentes, y es un procedimiento que permite en algunos niños restablecer la audición inmediatamente y prevenir de que el oído sufra alteraciones estructurales que sean persistentes en el tiempo y que requieran una cirugía más compleja cuando el individuo sea adulto. Estamos viendo ahí algunas imágenes de pequeños que efectivamente van sufriendo, ¿cierto?, esta problemática. ¿Qué podemos hacer para cuidar a los niños y a nosotros también en este verano? Usar audífonos, tratar de, no sé si generar todo este trabajo que tiene relación cuando nos metemos a las piscinas o al mar, sacudir el oído. ¿Qué recomendaciones son importantes para, obviamente, ayudar a la gente que pueda estar, cierto, ajeno a la otitis? No bañarnos, nos quedamos en la casa. ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, lo primero que recomendamos siempre los médicos es favorecer estilos de vida saludables y por supuesto que el deporte está dentro de eso, entonces nosotros hacemos todo lo posible para favorecer de que las personas tengan su vida lo más normal posible, aunque tengan condiciones de patología, ¿ya? Sin embargo, los cuidados generales del oído tienen que ver, por un lado, los cuidados de la exposición a los ruidos y cosas así para prevenir los problemas de audición a futuro. Y los problemas infecciosos de invierno se tratan tratando oportunamente
los resfríos, recibiendo las vacunas que correspondan para la edad, y los problemas del verano, evitando, como les contaba yo, la manipulación del conducto auditivo externo que lleva a remover esta barrera protectora. Y como les digo, nuestra recomendación de remover el agua sacudiendo la cabeza, secarse el oído con el dedo en la toalla para no excederse más allá y no olvidarse de que los oídos se limpian con los codos. O sea, pero esa limpieza que a veces nosotros vemos en las redes sociales cuando se hace, ¿es recomendable? Lo que pasa es que eso ya es una atención profesional. Los lavados de oídos, la extracción de cuerpos extraños es parte de las competencias y el desempeño profesional de los otorrinolaringólogos y tiene indicaciones súper precisas. Por ejemplo, si una persona se hace un lavado de oído y tiene su conducto sano, la presión del agua al impactar el tímpano puede generarle roturas traumáticas, que incluso pueden generar necesidad de cirugía reconstructiva del tímpano cuando no sanan a tiempo, o sea, cuando no sanan en forma espontánea dentro de un periodo determinado. Por eso es que todos los procedimientos que uno le hace a la oreja tienen que ser supervisados, ejecutados e indicados por un profesional competente. Queremos agradecer esta... Perdón, que necesito mandar 2 saludos. Obvio. Necesito mandar 2 saludos. Mire. Necesito mandar un saludo a la banda 201, que es una banda escolar de la ciudad de Concepción y que es la única banda que nos representa dentro de las 30 mejores bandas escolares del país, que es una competencia que hay en Santiago que se define en el Teatro Nescafé de las Artes dentro del verano. Su Instagram es 201 con número, claro. 201 con número, _, oficial. Que nos vengan a ver. Sí. Si nos invitan, yo estoy seguro que encantados van a venir. Ellos ya componen sus temas y están a punto de grabar un disco y estamos hablando de jóvenes de 14 años. Y el segundo saludo es para el Club de Natación de Agua Abierta, ADA, Actividades Deportivas Acuáticas, a su profesor Mauro Enríquez y a todos los nadadores que participan dentro de los cuales me incluyo. Un aplauso para estos 2 grupos, entonces, que también representan a nuestra región. Muchas gracias por estar con nosotros como especialistas al servicio de este día, donde siempre hablamos de salud y de algunos temas que son esenciales desde esa área. No me voy a lavar los oídos con eso. Tampoco.